algo que pasó el otro día, que Ami Ayalon, ¿saben quién fue Ami Ayalon? ¿Alguien sabe quién fue? ¿Qué? ¿Mossad o Shabak? Shabak, bueno, no Shabak. Ami Ayalon fue el jefe, el ex jefe de la Marina de Israel, que después fue elegido por Rabin por Pérez, después que fue asesinado Rabin como jefe del Servicio de Seguridad Interior de Israel. En un reportaje que hizo hace pocas semanas, él dijo que, en su opinión, las divisiones internas de la sociedad israelí, particularmente entre religiosos y laicos, es más peligroso que la amenaza nuclear de Irán. Y no lo dice alguien que no sabe del tema. Hablamos de uno de los jefes de la seguridad de Israel y que conoce muy bien estos temas de seguridad. Es decir, el tema de la tensión, la división que existe en Israel entre distintos sectores, él habla de dos grupos, entre los árabes israelíes y los judíos israelíes, y la relación entre los grupos religiosos y no religiosos de Israel, es un problema sumamente grave que no es un tema menor de la sociedad israelí. Yo voy a explicar rápidamente, como se dice en Roshei Prakim, el tema. Empiezo con un primer punto. En todas las sociedades que conocemos prácticamente, el tema religión-estado es problemático, ha sido problemático. Cuando surgen los estados modernos del siglo XIX, desde la Revolución Francesa, que viene el estado moderno, hay que reacomodar las autoridades y los poderes que tenían las iglesias con el nuevo marco del Estado. Por ejemplo, cuando viene la Revolución Francesa, se le quitó a la iglesia tres temas que eran centrales. El registro civil, quién registra a la población para bodas, matrimonios, nacimientos, muertes. Antes eso se hacía en las iglesias, ahora lo hace el Estado. Educación, antes casi siempre en los países católicos otros, las iglesias manejaban los sistemas educativos, ahora el Estado. La educación es secular, ¿verdad? Y también se les quitó temas de potestad, temas de matrimonio, divorcio, que eran legales, ciertos temas que antes las iglesias lo definían totalmente. El Estado dice, no, esta es competencia nuestra como Estado. Y eso generó tensiones también ahí. Pero no es un tema externo. En México hubo guerras civiles. Este conflicto costó cientos de miles de muertos. Todas las que conocen la historia desde las leyes de reforma y después la cristiada, las guerras cristeras. La década, no hace 200 años, hace pocos años, hace 90 fue en los años 20, la época de Calles, el gobierno del presidente Calles, acá hubo una rebelión de ciertos sectores que no reconocían la legitimidad secular del Estado mexicano, y la guerra de los cristeros, lean a Jan Meyer, que ha escrito obras maravillosas sobre ese tema, murieron cientos de miles de personas, mataron sacerdotes, mataron monjas, mataron laicos, en Jalisco, en muchas zonas del país, hubo una guerra, pero lo mismo pasó en Brasil. La gente no sabe, una novela de Vargas Llosa sobre eso, La guerra del fin del mundo, y pasó en casi todas las sociedades, porque el paso de sistemas donde la religión y el Estado convivían de otra forma, al paso de los estados modernos, genera tensiones. Y en el caso judío, este conflicto que hoy en día vemos en Israel, pero no solo en Israel, es parte de un conflicto que nace por primera vez, tiene un nombre, no voy a entrar en detalle, y un año, 1754. ¿Qué pasa en 1754? El que lo sabe, ya le damos un doctorado. En 1754 tiene lugar, ¿cómo? Se va a publicar un libro que en realidad es un pequeño panfleto de Naftali Herz Beisel, donde él propone en un libro que se llama Divrei Shalom Behemet, un texto muy breve escrito en hebreo, que dado que el Estado, las leyes del emperador de tolerancia hablan de que hay que dar más tolerancia y que los judíos ahora tienen que incorporar en su educación también algo de estudios generales, él propone que las escuelas, que se creen escuelas judías que además de enseñar Torah, etc., se enseñe un poco de matemática, un poco de alemán, un poco de geografía, un poco de ciencias, de idiomas, porque hay que preparar a los jóvenes para este tema. Eso generó una excomunión, y este hombre era un hombre estrictamente observante,
una excomunión de ciertos líderes rabínicos, porque ¿cómo se atreve alguien que no es rabino a querer redefinir lo que es la educación judía? Es decir, ahí empieza una tensión entre los que eran la autoridad tradicional en las comunidades, que eran los rabinos, con una nueva clase de intelectuales, los miembros de la Ascalá, de la Ilustración Europea, donde viene el tema quién define la identidad, los valores, quién puede hablar, quién tiene la autoridad. Empieza un conflicto que va a acompañar toda la vida judía, no solo en Israel, sino en todo el mundo, en todas las comunidades, como tal, que es lo que se llama una especie de Kulturkampf, una lucha cultural que se da en muchas sociedades, porque hay temas de valores que no hay consenso, y eso pasa en la sociedad israelí. Entonces, este no es un tema solo de Israel. En Israel tiene ciertas características particulares que voy a explicar, pero viene acá. O sea, el problema nace con el sionismo, antes que exista el Estado de Israel. Para ciertos sectores rabínicos, el sionismo es un movimiento perverso, hereje, que no tiene ningún lugar de ser, porque en lugar de esperar que se cumpla la visión mesiánica, los judíos han violado una serie de normas que había, el famoso texto Masejet Ketubot, que habla de que lo ya'alu bejomá, lo mardu el aumot. Había una serie de criterios que decía que los judíos tenían que respetar, y que al no respetar y querer crear la historia por sus propias manos, esto va a generar castigos divinos. Y así algunos explican la Shoah, como un castigo divino ante la desobediencia de, o sea, cuando digo algunos me refiero básicamente a rabinos fundamentalistas. Y en las comunidades de México la mayoría de los rabinos piensan eso. Aunque no lo digan abiertamente, la mayoría, y lo digo por conocimiento de fuentes, piensan que la Shoah es un castigo ante la perversidad del secularismo, de la modernidad, todo eso. Chéquenlo y después vamos a ver. No todos piensan eso, por suerte, pero mucha gente piensa eso. Entonces, cuando el movimiento sionista quiere crear un Estado moderno, y no hay que olvidarse de algo, el sionismo es un proyecto moderno que asumió valores claves de la modernidad. Un valor de la modernidad es que el ser humano es creador de su propia historia, que yo no puedo quedarme solamente rezando, yo tengo también que actuar en la historia. Si quiero un Estado, no basta que recemos como rezamos todas las mañanas, que volvamos ahí. El movimiento sionista lo que dice es que si el pueblo judío quiere eso, hay que actuar. Acción política, acción de colonización. Es decir, el sionismo se definió básicamente, aunque había corrientes también ortodoxas, como un movimiento moderno que, con base a las nuevas ideologías nacionalistas, dice: si un pueblo quiere tener un Estado y si quiere armar, tiene que actuar en la historia. Y eso ya genera una oposición de los sectores ortodoxos, básicamente, que ven que los sionistas están tomando un rol activo en la historia que es peligroso. Hay que esperar que la providencia divina actúe y no acelerar lo mesiánico. Algunos rabinos ortodoxos apoyan el sionismo porque ven que es parte del mismo proceso mesiánico. Otros se oponen. Es decir, que ya hay una tensión entre sionismo y religión desde antes que se cree el Estado de Israel. Y el conflicto se va a dar prácticamente con las primeras aliot. Porque ahí vamos a ver que con el comienzo de las primeras olas migratorias de Israel en 1881, 82 y después en las distintas aliot que hay, vamos a ver que se va a dar un conflicto entre lo que se llama Aishuba Yashan y Aishuba Hadash, entre los judíos que ya vivían en Israel antes y los nuevos judíos que vienen. Los judíos que estaban antes eran judíos básicamente religiosos, Ashkenazim y Sefaradim, que iban a la tierra de Israel a estudiar Torah, a estar cerca de los lugares sagrados y a morir en la tierra sagrada, que eran mantenidos por el sistema de la Haluká, que mandaban shlichim a buscar dinero a sus comunidades para ayudarlos a sostenerse. Era una población que no quería alterar el status quo, que estaban dispuestos a seguir siendo súbditos del Imperio Otomano, que no querían ningún cambio político, cultural, eran muy tradicionalistas. Iban ahí como a la tierra sagrada, básicamente a las ciudades sagradas, a Hebrón, a Jerusalén, a Tberia, a Tzfat, y ahí vivían sin querer cambiar nada. Pero los sionistas vienen con otra agenda. Los sionistas vienen, como dicen, Anu Banu Arza, ¿cómo sigue? Exacto, para construir y reconstruir nos queremos crear algo nuevo.
Vienen con una agenda que no es esperar, no es solamente rezar. Algunos de los sionistas también son observantes, pero venían con la idea que hay que construir, y la idea era crear un hogar nacional judío, ir construyendo las bases. Entonces, ahí ya hay muchos de los del viejo asentamiento ven a estos nuevos que vienen como estos son herejes, y cómo las mujeres están con los hombres, y cómo se visten con pantalones cortos. Entonces, ya ahí empezó una tensión y una brecha entre los sectores rabínicos tradicionales de Jerusalén, de Tzfat, de Hebrón, con el nuevo asentamiento de los kibutzim o de las ciudades que tienen un proyecto más moderno. Es decir, en el fondo, parte del conflicto entre religión y Estado, en Israel, pero también en nuestra comunidad, es un conflicto entre religión y modernidad. Es un conflicto entre aquellos que piensan que la autoridad que gobierna la vida judía tiene que ser una autoridad eminentemente religiosa y con base a los parámetros tradicionales, y los que piensan que hay otras formas y que el mundo judío es más pluralista y que el pueblo judío, al querer volver a la historia, tiene que asumir la responsabilidad histórica y ser mucho más activo, y no puede solamente quedarse en una actitud pasiva. La modernidad genera la idea de que el ser humano tiene agencia sobre su propio destino. Entonces, esto es un tema. Ahora, otro tema más. ¿Cómo era el tema de religión y Estado en la tierra de Israel? Desde la colonización o la ocupación, si tú queremos, de los otomanos, que estuvieron 400 años, desde 1500 y pico hasta 1917, el Imperio Otomano, que es el Imperio Turco, digamos, que acá hay gente que viene de estas comunidades, el Imperio Otomano, que es un imperio muy grande, muy poderoso, el Imperio Otomano desarrolló un modelo que es el modelo llamado de Millet. ¿Qué quiere decir Millet? Millet quiere decir comunidades. El imperio tiene judíos, armenios, sunitas, chiitas, gente con muchos grupos religiosos y étnicos. Entonces, el sistema de Millet es que duró esos más de 400 años. Cada comunidad administra los temas internos como quiere, es decir, matrimonio, divorcio, educación, lo manejan ellos. Y religión. Bueno, todos los temas religiosos, ellos lo manejan internamente. Cada comunidad era acá, pero pagaban el impuesto al sultán, se someten al sultán a través de los gobernadores locales. O sea, el sistema de Millet lo que hacía era que cada comunidad maneja el tema religioso tal. Por ejemplo, los judíos, el tema matrimonio, divorcio, etc., lo manejaban los tribunales rabínicos de las comunidades. El Estado otomano no se metía ahí. Y lo mismo con los grupos cristianos, que también había como 15, 16 iglesias cristianas diferentes. Cada una tenía su propia autonomía. Los drusos, su propia autonomía. Los armenios, su propia autonomía. Cada grupo tiene su propio marco. Es decir, el hecho que en Israel no exista matrimonio civil hasta el día de hoy, no es un tema, digamos, de un clericalismo, de un Estado israelí retrógrado, sino que es una continuidad de más de 500 años de historia, que así se manejaba el tema, porque en un Estado plural, donde había un montón de diversidades, los turcos decían, ustedes manéjense internamente como quieran. Nosotros reconocemos a sus autoridades locales, pero en temas externos nosotros manejamos todo. O sea, ese modelo que viene acá cuando en 1917 empiezan los ingleses, que conquistan en 1919 ya las últimas batallas, el mandato británico, que va a estar de 1919 a 1948, va a seguir respetando la misma pauta. Dice, ¿cómo es este tema? Porque los ingleses en general respetaban la estructura interna, ellos tienen que gobernar. Entonces, ¿cómo es este sistema? Cada comunidad religiosa se maneja como quiere, hagamos lo mismo, que se manejen como quieran. Y de esa forma vamos a preservar la paz interna del orden interno. Eso por ahí. Ahora, un hecho importante es esto. El movimiento sionista, cuando empieza a avanzar y ya se crea una organización sionista y la agencia judía, y hay como una especie casi de parlamento donde participan distintos sectores de la vida del Estado de Israel desde los años 20 en adelante, donde Ben Gurión va a ser el secretario de la agencia judía y en mucho tiempo va a ser como una figura. Pero había representantes también de sectores ortodoxos y de partidos de distintos grupos, y había votaciones, que había participaciones de este marco. Un tema que se plantea a veces, ¿qué hacemos con los sectores
más ortodoxos que no son sionistas, que ellos no aceptan este proyecto nacional, secular, moderno de un Estado judío en la tierra de Eretz Israel. ¿Qué hacemos con eso? Y acá viene un hecho importante que va a ayudar a entender por qué Israel es como es y funciona como funciona. Cuando viene la UNSCOP a Israel, la UNSCOP fue la Comisión de Naciones Unidas que va a ser la que va a definir la idea de la partición de Palestina en la votación de Naciones Unidas de noviembre de 1947. La UNSCOP viene a Israel y va a entrevistar a todos los sectores, United Nations Commission on Palestine, esas son las siglas. Era un grupo que vino al final para qué hacemos, había habido varias comisiones, la comisión Pilmo, ¿qué hacemos con la tierra de Israel? ¿Cómo nos arreglamos con la tierra de Israel? El UNSCOP se iba a entrevistar con los judíos y los palestinos árabes, o sea, los judíos palestinos, así llamaban, porque Palestina era un territorio más geográfico que un grupo nacional, o sea, los árabes palestinos y los judíos palestinos para ver qué querían. Los árabes boicotearon este encuentro, los judíos no, los judíos aceptaron. Pero ¿qué pasó? Tenían miedo que los judíos, los representantes de los sectores ortodoxos, se opongan al derecho de los judíos de vivir en Israel. Había un temor que los representantes de las comunidades ortodoxas digan, nosotros no queremos un Estado judío, nosotros no estamos de acuerdo con los sionistas, etc. Entonces, para evitar ese problema, hubo contactos entre sectores de sionistas y otros sectores, y en estos contactos lo que hicieron fue decir, ok, miren, si ustedes apoyan ante la UNSCOP que se cree un Estado judío, etcétera, etcétera, nosotros vamos a preservarles una serie de garantías de derechos. Vamos a preservar que el matrimonio y el divorcio lo sigan manejando los rabinos, vamos a preservar que los días de descanso en el futuro Estado judío sean los días de las festividades judías, o sea, eso se hizo a través de una serie de cartas que se enviaron diciéndoles, si ustedes apoyan esto, nosotros esto. Entonces, un motivo por el cual el movimiento sionista sigue respetando estas normas que venían de más de 500 años tiene que ver con la idea de presentar un frente judío unificado que plantee que es fundamental que los judíos tengan su propio Estado en Eretz Israel. Este es uno de los motivos y por eso esto se va a llamar en la terminología israelí el tema del status quo. La idea era que hay que preservar lo que estaba antes de la creación del Estado. Cuando se crea el Estado de Israel, el primer mandato, la primera comisión, era una comisión constituyente para definir una constitución para el Estado de Israel. Como en ese momento que pasa, en 1948, en Israel, cuando ya se creó el Estado. ¿Cómo? La guerra, están en guerra. Entonces Ben Gurion dice, no, ahora no es momento para debatir una constitución, porque es un tema muy polémico. Entonces vamos a hacer que sea la primera elección de la Knesset, se eligen las autoridades, Ben Gurion es el primer ministro, es un sistema parlamentario. Dicen, vamos a dejar el tema religión-Estado y la Constitución para más adelante. Estados Unidos tardó como 15 años entre la declaración de la independencia y la Constitución, tardó una serie de años. Si ellos tardaron tanto, nosotros podemos tardar. Estamos en guerra, tenemos otras prioridades. Ahora, uno de los temas más conflictivos era el tema de religión y Estado. Es decir, un Estado moderno tiene que tener una separación de Estado y religión o no. ¿Cómo se concilia eso? Era un tema muy problemático y había posturas distintas dentro de los grupos sionistas y los grupos no sionistas. Entonces, lo que dijo Ben Gurion es posterguemos. Por eso Israel no tiene hasta el día de hoy constitución. Israel es uno de los pocos países que no tiene una constitución como tal, porque uno de los temas más candentes y más polémicos es ¿qué va a pasar con religión y Estado? ¿Tiene que haber una separación entre el Estado y la religión o tienen que estar juntos? ¿Dónde sí, dónde no? Entonces, Ben Gurion en los años 50, cuando se empieza el Estado, va a decir, bueno, seguimos el status quo. Si, por ejemplo,
En las ciudades donde no había transporte público en Shabbat, como Jerusalén, en la parte judía, no hay transporte público en Shabbat. En Haifa, por ejemplo, que sí había transporte, porque Haifa es una ciudad más combinada, árabe-israelí, ahí sí va a haber transporte, puede haber transporte público en Shabbat. La idea era, congelamos cómo eran las cosas antes de la creación del Estado y lo mantenemos. Entonces, el matrimonio, ¿había matrimonio civil? No, cada comunidad sigue así. Entonces vamos a preservar eso, pero no es un invento israelí. Los ingleses lo mantuvieron, los turcos lo mantuvieron, es decir, es una idea de preservar un equilibrio para evitar grandes discusiones. Según un último estudio que se hizo hace pocos meses, un 50% de israelíes piensa que es probable que en Israel haya una especie de guerra civil por el tema religión y Estado. Ellos ven que puede ser un factor de riesgo muy grande, porque hay una división muy profunda en la sociedad israelí, hay una grieta, como se llama, entre ciertos temas. Y en este contexto es muy importante, para clarificar el tema, un cuadro que hizo un gran pensador, un filósofo judío contemporáneo, Shalom Rosenberg, que es de origen argentino, pero vive en Israel hace muchos años, profesor en la Universidad Hebrea, y él hace un triángulo que lo voy a hacer mentalmente, porque como iba a hacer en la Sucano, no presenté mi PowerPoint, pero tengo todo esto en un PowerPoint. Un tema es así, él dice así: imaginemos un triángulo que arriba está Estado, en el ángulo inferior nación y en el otro ángulo religión. Estado, religión, nación o pueblo. Él dice que este triángulo gira, la relación de cada uno se refleja en ciertas leyes muy problemáticas en el Estado de Israel. El tema de entre Estado y religión, una de las expresiones legales es las leyes de Shabbat. En el Estado de Israel hay leyes que regulan qué días se abren negocios, qué días se cierran, qué días pueden funcionar, todo eso. Bueno, el tema de las leyes de Shabbat es un tema hoy en día conflictivo. Últimamente apareció con el famoso tema de los llamados Marcolim, es decir, los OXXO, las tiendas de conveniencia, que hoy en día se están abriendo en muchas ciudades en Shabbat, y los partidos ortodoxos dicen no, tienen que cerrar, se no pueden abrir en Shabbat. Otros dicen no, tienen que abrir, si yo tengo derecho, si quiero comprar algo, ¿por qué no voy a...? O el tema del transporte público, hay quien dice, en Israel yo con mi coche voy donde quiero, salvo ciertos barrios ultraortodoxos que lo cierran, etc. Pero si no, voy donde quiero. Entonces, las leyes de Shabbat, por ejemplo, tratan la problemática entre Estado y religión. Es decir, y esto tiene que ver con un tema más de fondo, que es una de las grandes discusiones de Israel hoy. Israel tiene que ser un Estado, como se dice, democrático o un Estado judío. O se puede combinar ambos. Hay gente que dice Israel básicamente es un Estado judío y las normas de la ley judía tienen que regir también la esfera pública judía. Hay otros que dicen no, Israel es un Estado moderno democrático, y en un Estado democrático la religión es una cuestión del individuo. Ahora, dado que es un Estado judío, está bien que los días festivos sean los días de las festividades judías, eso nadie lo discute en Israel. Que aparte en Israel hay pluralidad. Por ejemplo, si yo soy un árabe que soy islámico, yo puedo no trabajar el viernes porque es mi día festivo. Y si soy un cristiano que obedece, pues no cierro el domingo. O sea, eso la ley lo permite, la propia ley, porque está la pluralidad de las comunidades religiosas, cada una tiene su estructura. Pero las leyes de Shabbat, y hasta qué punto se puede cambiar o no. Y si uno ve la historia de Israel, siempre cada tanto hay algún tema que esto es conflictivo. En una vez casi cae el rabino, cayó el gobierno de Rabin por un avión que salió de una base que llegó a Israel antes que termine Shabbat, y fue todo un escándalo, porque los partidos religiosos dijeron esto no va con el Estado de Israel, o el tema que el AL no vuela en Shabbat como decisión. Pero también como ahora con el Rakebe tuvo el tema si había que trabajar, hacer ajustes o no en Shabbat, etc. Pero esta es una problemática muy de fondo que plantea temas acerca de, por ejemplo, un Estado moderno tiene que tener una serie de servicios básicos para que funcione. Tiene que haber electricidad, tiene que haber ejército, tiene que haber hospitales. Entonces, ¿cómo se hace eso en un Estado moderno? Una persona que planteó mucho estos temas
desde los años 40 y 50 fue el gran filósofo y pensador Yeshayahu Leibovich, una figura muy controversial en Israel, muy polémica. Leibovich planteaba que así como cuando había Beit HaMikdash, había un montón de trabajos que se hacían. Había que tener fuego para los sacrificios, había que tener un montón de acciones. Un Estado moderno requiere hoy día hospitales que funcionen, ambulancias que funcionen, ejércitos, sistemas de comunicaciones. Es un Estado, electricidad, agua. O sea, hace falta ingenieros que trabajen en Shabbat, hace falta médicos que trabajen en Shabbat. Yo tengo una sobrina que es bastante ortodoxa. Ella es enfermera especializada en partos y en niños prematuros. Y trabaja en un hospital ultra ortodoxo de los más Ma'ayanei Yeshua, en Bnei Brak, o sea, en el corazón del mundo tal. Ella le toca hacer guardias en Shabbat. Ese día lo que hacen es que cuando le toca hacer guardia en Shabbat, a ella la busca un transporte que maneja un chofer árabe, israelí, recoge a médicos, enfermeros, muchos ortodoxos, los lleva al hospital, están ahí todo el Shabbat. Y cuando se quedan trabajando y hacen la guardia, cuando terminan vuelven. Porque tú no puedes decir como médico o hospital, no, Shabbat cerramos y que los enfermos se mueran. O Shabbat no funciona el sistema de aguas o no hay control. Entonces, un Estado requiere para su funcionamiento este tipo de temas. Entonces, se han hecho acuerdos con acuerdos halágicos de rabinos que permiten esto. O sea, no es contra la halajá. La ley judía permite que para que la vida funcione es esto. Entonces, este es un tema problemático. Otro tema problemático es la relación entre Estado y nación. Y la expresión de Estado y nación está en la famosa Chok HaShvut, la ley de retorno, que dice, si el Estado de Israel es un Estado de todo el pueblo judío, cualquier judío puede ir y apelar a recibir la ciudadanía israelí, ¿no? Entonces, esta es una ley que conecta a quién pertenece el Estado de Israel con el pueblo de Israel. La Chok HaShvut, la ley de retorno, se hizo como una contracara de las leyes de Nuremberg, de las leyes racistas, antisemitas de Nuremberg, de los nazis, para decir, así como las leyes de Nuremberg determinaban quién iba a ser asesinado, la ley del retorno define quién puede salvarse. Y tiene la misma definición, un 25% de origen, parentela judía, es suficiente para ser reconocido por el Estado de Israel para acogerse a la ley de retorno. Entonces, esta ley es cuestionada a veces por la izquierda israelí y por sectores ortodoxos, pero también por sectores liberales que dicen por qué Israel, que hoy en día es un país avanzado, necesita recibir judíos pobres que vengan y nos generan problemas, porque yo tengo que pagar impuestos para mantener a una familia pobre que llega de Etiopía o llega de México, de Argentina, y por qué tengo que... hay gente que plantea así hasta decir Israel es un Estado nacional porque que el judío que quiera venir tenga que hacer todo un proceso de inmigración igual que otros. Obviamente que los sectores sionistas plantean que la ley de retorno es una ley básica, que lo es. Hay una cantidad de leyes, creo que son 12 o 13 leyes que son consideradas leyes básicas del Estado de Israel, que son leyes que tienen una jerarquía un poco más alta que las leyes comunes. Pero acá vemos la problemática también de religión y Estado. Y el último es el tema entre el Estado y la religión, y acá el tema clave es la ley de Miu Yehudi, ¿quién es judío? Para la definición del Estado de Israel. Este tema, en estas tres áreas, Estado, religión, nación o pueblo judío, cada tiempo aparecen cuestiones. En la época de Menachem Begin como primer ministro, una coalición de derecha y de sectores ultraortodoxos querían cambiar la ley de retorno y la ley de quién es judío, diciendo que solo judío, hoy en día la ley es judío, en la ley de retorno, que no es halágica, dice, es judío según la ley de retorno, aquel que es hijo de madre judía o se ha convertido al judaísmo. Esa es la ley oficial de Israel y que no profesa otra religión. Y esto tuvo que ver con un famoso caso en los años 50, el famoso caso del padre Daniel, no sé si lo conocerán, que era un judío polaco que estuvo en un convento y se convirtió y se hizo sacerdote católico, se llamaba Oswald Rufenstein, que lo llaman el padre Daniel, y él dice, él quiso ir a vivir, él salvó judíos en la Shoah, era un judío, pero se era sacerdote católico. Y viene Israel y dijo, yo quiero que me acepten a mí con la ley de retorno. Y dijeron, pero usted es un sacerdote católico. Y finalmente, por eso se agregó esa cláusula, que es judío aquel que es también, como dije, definido así
no profesa otra religión de forma abierta. Ahora, en un momento, en la época de Begin, un grupo de partidos ultraortodoxos quiso plantear que se diga que es judío solo aquel que nace o que es convertido ka-alajá, agregar esas palabras de acuerdo a la alajá, que la significación práctica es la alajá ortodoxa. Eso es lo que significaba esto. Porque al día de hoy en el Estado de Israel reconoce cualquier persona que es convertida por cualquiera de las ramas oficiales del judaísmo. Una persona que es convertida por el reformismo o por el conservador puede ir a Israel como ciudadano israelí. Eso no quiere decir que lo reconozca el rabinato, pero el Estado de Israel, ¿cómo? No ha cambiado todavía esa ley. Al día de hoy, una persona que es convertida por un rabino reconocido en cualquier comunidad, reformista, ortodoxo, conservador, va con ese tema, desde el punto de vista de la ley de retorno, tiene derecho a ir a Israel como judío. Ahora, eso no quiere decir que el rabinato ortodoxo no lo va a querer casar, etcétera, etcétera. Esa es otra cuestión. Pero para el Estado de Israel, el evangelio, lo mismo que un matrimonio civil realizado fuera de Israel, es reconocido por el Estado de Israel. Porque en el caso también de religión y Estado, la ley de matrimonio es esto. Si la gente vive dentro de comunidades cerradas, se casan judíos con judíos, cristianos con cristianos, dentro de esa parte, no hay gran problema. Pero ¿qué pasa cuando la gente de distintas comunidades se quiere casar o gente que tiene un problema alágico, que según la ley judía no lo quiere casar? ¿Qué hace? Entonces, en Israel hay discusiones sobre ese tema muy fuertes, si hay que sostener la estructura del rabinato oficial, o por qué no se hace como la diáspora, que en la diáspora también hay rabinato, pero también hay registro civil. Entonces, en Israel la ley del Estado es la siguiente. En Israel los matrimonios judíos solamente pueden hacerse por rabinos autorizados por el rabinato oficial de Israel. Un rabino ortodoxo de otra comunidad que no está autorizado no puede hacer una boda que tenga validez oficial en Israel, no sea rabino ortodoxo, sino es de los rabinos reconocidos por el rabinato de Israel. Ahora, ¿qué hace la gente de Israel? Gente que o no quiere casarse por rabinato porque odia la coerción religiosa, no le gusta ese modelo, o se va a Chipre, que es muy cerca y se casa y vuelve, o se casa en cualquier país externo y va con el certificado de boda que para el Estado es reconocida como tal, con todos los derechos para los cónyuges. Esto pasa también con las bodas no convencionales, por ejemplo, de parejas gay y lesbian que se quieren casar. Una pareja israelí gay y lesbiana que se quiere casar, conozco casos, viene a México, por ejemplo, al DF, se casa acá en el DF, que sí está reconocido la boda gay y lesbiana, va a Israel con el certificado y el Estado de Israel lo reconoce como pareja y matrimonio a nivel de los derechos de pensión, seguro médico, sin ningún problema. Lo mismo que un judío se casó con una mujer cristiana o viceversa, etc. El Estado de Israel reconoce, no el rabinato oficial, el Estado como tal. Pero hay mucha gente que dice, no hay que hacer las cosas así. Debería haber por lo menos un registro civil para gente que no puede casarse por rabinato oficial o no quiere casarse. El Estado debería generar ese espacio. Porque Israel es una sociedad muy moderna, donde tenemos la marcha gay, lesbian, transexual, que tiene 300.000 personas y es una de las más grandes del mundo, y muy abierta, etc. Imagínense otro país del Medio Oriente, si se podría hacer eso. Ninguno. Y sin embargo, sigue existiendo este tema que, como dije, no es un invento del Estado de Israel. Es una herencia de 500 años, una tradición que es muy difícil de cambiar y muy problemática de cambiar. Esto generaría grandes tensiones. Ahora, lo que complica todo lo que dije hay algo que no mencioné, y que es que lo que complica todo esto es el sistema político israelí. Porque el sistema político de Israel es un sistema de coaliciones. Y en las coaliciones, los partidos pequeños son los que tienen finalmente el mayor peso. Porque para formar coalición, para hacer gobierno, yo primero me uno con los grandes. Yo tengo 35 votos, necesito 65 idealmente, mínimo. Con 61 sería suficiente, pero no basta porque un diputado se enferma, todo, necesito 65 mínimo. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo 35 votos, me faltan otros 30, ¿verdad? Entonces, te digo, tú tienes 20, negocio, oye, súmate conmigo, ven, tú me das tus 20, ¿no? Así es el sistema. Cuando terminan las elecciones, el presidente de Israel designa al partido que obtuvo mayor votos o que tiene la posibilidad mayor de formar gobierno. En el gobierno anterior de Netanyahu, el laborismo tuvo un voto más, pero el presidente evaluó que
iba a tener más chances el Likud de formar gobierno que el laborismo, entonces aunque tuvo un voto menos, el Likud, el presidente le dijo, toma, tienes, no me acuerdo si son 2 meses, 3 meses para formar gobierno y después. Entonces yo ya negocié contigo, ¿cuál es tu nombre? Sara. Sara me da 20 votos y le doy tales ministerios, entonces ya tenemos 35 y 20, 55, me faltan 10. Voy a partidos más chicos, tú tienes 5 votos, ok, arreglo. Ahora, muchos de los partidos más chicos son partidos religiosos. Entonces, yo tengo 60, tú metes 5, 60. Ahora, el voto más caro es el último. Entonces, tú me dices, si tú quieres que yo te dé, me tienes que dar más dinero para yeshivot y para subsidios, el Ministerio de, generalmente, de Bienestar Social, porque es una forma de poder ganar una base y apoyar a mi público, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma, así funciona este sistema. Entonces, ¿qué pasa? Un tema que complica todo lo que dije es las relaciones de poder. Cuando los partidos ultraortodoxos, que van variando históricamente, puede haber 3, 4 partidos, ahora hay básicamente, depende cómo lo definamos, tenemos 2 partidos ultraortodoxos, uno sefaradí, 2 ashkenazim y un Shas, que es un partido sefaradí, son 3, y después tenemos Israel Beteinu, que no es exclusivamente ortodoxo moderno, pero tiene mucha gente de la línea de Kippah Tejida, etc. Pero ellos tienen votos no siempre de acuerdo a los partidos ortodoxos. Pero estos partidos cobran muy caro su voto. Entonces me dicen, ¿tú quieres esto? Congela la ley que obliga a los alumnos de yeshivot a ir al ejército. Si tú quieres que yo te dé mis votos, la ley está. No la anules, pero no la apliques. Y no la aplican. Es decir, parte de lo que ocurre con el tema religión-estado tiene que ver con las relaciones de poder dentro de la sociedad israelí. Y hay muchos que dicen que el sistema político israelí es un sistema un tanto paralizado, porque al haber tantos partidos hay una gran fragmentación y es difícil tomar muchas decisiones. Entonces hay quienes dicen que si se quiere resolver el tema religión-estado hay que cambiar el sistema electoral israelí, poner cupos más altos para que solo pueda haber, digamos, 4 partidos, que hace falta un 6-7%, hoy en día creo que es el 2 y pico por ciento tiene que tener de todos los votos para un partido subir al 3%, digamos, lleguemos a 7%, cosa que al final la lógica va a generar que los partidos se van a tener que unir y va a haber 4 partidos, 5 partidos, entonces va a ser más fácil negociar una estabilidad que en un sistema que hay tantos partidos que es, en teoría es muy bueno, muy democrático, pero en la práctica no permite gobernar porque hay mucha inestabilidad. Pero de todas formas, el corte ultraortodoxo, sociedad secular, es un conflicto muy grande en la sociedad israelí y le voy a decir algo, no tiene solución. No tiene solución y le voy a explicar por qué. Estuve hace 6 meses en un seminario en el Museo del Holocausto en Washington para académicos. La verdad que muy interesante. Éramos unos 20 académicos, la mayoría norteamericanos, y había 3 o 4 de otros países. Y había un profesor que me gustó mucho, un colega, que era un profesor de políticas públicas en la Universidad de California, creo, no me acuerdo, de Filadelfia. Él era un experto en políticas públicas. Y me gustó su enfoque realista, porque él dice, la gente que va a estudiar políticas públicas es gente que quieren ser diputados, senadores, gobernadores, gente que trabaja en la administración pública. ¿Qué les dice este profesor la primera clase a sus alumnos? Les dice lo siguiente, señores, los problemas, porque todos dicen voy a acabar con la pobreza, con la discriminación, con la corrupción, con esto, con la violencia. La primera clase les dice, señores, estos tipos de problemas no tienen solución. Algunos dicen, bueno, me equivoqué de carrera, me voy a estudiar business o me voy a estudiar ingeniería. Es decir, muchos de los problemas fundamentales, esta es una lección básica para la vida, muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestras vidas personales no tienen solución. A mí me gustaría bailar bien, pero no bailo. ¿Qué le voy a hacer? Esto es un tema muy pequeño, pero hay temas más serios, ¿no? Temas de salud, temas de condición personal, muchos temas que nos pasan en la vida. Una ley básica es reconocer hay cosas que no se van a solucionar, o por lo menos a corto plazo, mientras uno puede planificar. No puede decir, yo no veo una solución política entre israelíes y palestinos
a corto plazo o a mediano plazo. Algún momento se va a solucionar porque todos los conflictos nacionales territoriales se solucionaron en la historia a través de una negociación. El problema es cuánta gente va a morir hasta que se llegue a eso. Pero todo eso tiene una solución no a corto plazo, salvo que alguno esté con una idea distinta, no vemos ese corto. Pero lo mismo pasa con esta división de religión y Estado. En Israel hay posturas irreductibles. La situación ha empeorado en los últimos años. El Instituto Israelí de la Democracia es un instituto que se creó con la idea de estudiar estos temas y plantear soluciones. Y ha habido varios convenios y acuerdos de cómo Ruth Gavison, que es una jurista muy importante, con un rabino ortodoxo generaron ciertos convenios nuevos para la convivencia en la sociedad israelí. O sea, hay intentos de cómo hacemos para convivir con desacuerdos tan de fondo. Entonces, mi visión es que este es un tema que no tiene solución en el sentido que ninguna política pública, ningún elemento tal, los escenarios son distintos. Es como alguien que tiene una enfermedad crónica, hay que aprender a vivir con la enfermedad crónica, ¿verdad? Hoy en día no hay solución, hay que aprender a convivir y minimizar los daños y tratar de que la convivencia sea lo mejor posible. Limar las asperezas en la medida de lo posible, hacer concesiones mutuas para que podamos convivir. O, eso es un modelo, que dice que, y hay otros que dicen, vayamos al conflicto. Y les explico algo, muchas sociedades lograron llegar a un nuevo equilibrio después de una guerra civil. Y voy a tomar un caso muy dramático, los Estados Unidos. La sociedad norteamericana definió su proyecto de nación después de la guerra civil. Costó vidas, costó mucho, pero ahí ya el proyecto norteamericano, entre el norte más industrial, moderno, con una visión más global de los derechos, frente a un sur que está basado en una producción más esclavista, agrícola, etc. Finalmente predominó el modelo del norte, vencieron en la guerra y se definió un país, hasta había secuelas de esto, hay cicatrices de eso. En Alemania hubo el famoso problema del Kulturkampf, así se llamó la lucha cultural, que cuando se crea Alemania moderna, que tuvo el Bismarck, el canciller alemán, con los católicos, que se oponían a una serie de normas que él quiso plantear. Hubo un choque cultural. A mí no me asusta que haya un choque cultural en Israel y que pueda tener hasta ciertos visos de violencia. Yo creo que es inevitable en algunos momentos, porque cuando hay diferencias tan profundas, a veces van a ocurrir situaciones violentas, donde finalmente las mayorías tienen que plantear ciertos principios inalienables. Es decir, hay sectores que no entienden que un Estado es la autoridad, un Estado democrático, es la autoridad, digamos, en ciertos temas. Y si democráticamente se dice que todo ciudadano tiene que aportar al Estado, y no solo una minoría tiene que mandar a sus hijos al riesgo del ejército, y un grupo está en desacuerdo, tiene que ser sancionado con las leyes que tiene un Estado, ya sea de prisión o de sanciones como de otro tipo. Eso no se aplica, porque es un tema muy explosivo. Entonces, yo mismo varias veces digo, bueno, generemos un marco de concesiones mutuas y podamos convivir en un sistema imperfecto en muchos temas, que sea viable para la mayoría de la gente. Y a veces digo, no sería mal que a veces se le enseñe a la gente, ojo, no te hagas el loco, porque hay normas y hay límites. Entonces, estos mismos grupos que protestan y llaman a la policía nazis, muchos de ellos hijos en su momento sobrevivientes de la Shoah, los grupos ortodoxos decían nazis porque los perseguían a ellos cuando hacían marchas violentas o tiraban piedras en Shabbat. En Estados Unidos no lo hacen, porque saben que ahí la policía se lo va a hacer, saben que la ley del Estado hay que respetarla. Pero como Israel es entre nosotros, somos todos judíos, ¿qué importa? Hago lo que quiero con las leyes. Entonces, yo no veo, de vuelta digo, no descarto que pueda haber algunas situaciones explosivas que generen hay actos de violencia. En marchas, hace pocos días salió una nota, no sé si alguien leyó, en la prensa israelí que hubo una marcha ultraortodoxa y era creo que un Shabbat, una mujer fue a un hospital cerca de Brak y le empezaron a tirar piedras y rodearon su coche y estaba desesperada y llamó a la policía y la policía la encontró. ¿Quién la salvó? Una pareja ultraortodoxa que fue, abrió la puerta, la sacó de la ventana del coche que le estaba acá, la llevó a su casa y la protegió. Esto pasó la semana pasada en Israel, no estoy hablando. O sea, cosas así pasan siempre, porque esta gente piensa que ellos son los dueños, no tienen problema de límites. Y yo creo que a veces, así como a veces a nuestros hijos les planteamos ciertos límites,
y eso es bueno, en ciertos casos hay sectores que violan las normas básicas de una sociedad democrática, hay que ponerlos en su lugar. Que aprendan ese tema de tema. A uno no lo hace, digamos, uno que prefiere evitar esto, porque el sionismo habla de la unidad del pueblo judío. Pero hay diferencias que yo creo son irresolubles. También en nuestras comunidades hay diferencias irresolubles. Hay que aprender a convivir con ellas y buscar la mejor forma en que podemos minimizar, como digo, los aspectos negativos, destructivos, violentos y fortalecer el diálogo, las concesiones mutuas, pero mutuas significa de las dos partes. No puede ser que solo siempre una parte sea la que haga las concesiones. Entonces, como digo, este es un tema muy de fondo porque una de las cosas que impide que Israel tenga una constitución y toda la discusión Israel, país democrático, Israel, país judío, o sociedad democrática, sociedad judía, esta tensión uno la ve que se da en todos lados y aún gente ortodoxa plantea que Israel tiene que proteger el derecho de cualquier persona religiosa a observar la religiosidad como la quiera llevar y todos lados y que pueda observar Shabbat, etcétera, etcétera, pero dice, no de acuerdo a la halajá, de acuerdo a las leyes del Estado. El Estado tiene que garantizar que todo ciudadano tenga su libertad de culto. Si yo quiero observar Shabbat así y así, ok, pero si alguien no quiere observarlo así, tiene que tener derecho, en una sociedad democrática, también poder tener transporte público y tener también ciertas actividades recreativas culturales, donde pueda también desarrollarse de acuerdo a su elección. Entonces, como hay gente que dice que Israel es demasiado Estado judío, hay gente que dice que es demasiado poco Estado judío, hay discusiones que los judíos de la diáspora decimos y la propia sociedad israelí. Pero como ven, es un problema muy profundo porque es un problema de muchos siglos, donde hay un choque de valores y donde hay todo un entorno político de intereses y de poderes que a veces hace que la balanza vaya de un lado o de otro. Y quiero terminar con lo que pasó con Begin. Cuando Menachem Begin es primer ministro, Menachem Begin enseguida ganó el respeto y el apoyo de los sectores más ortodoxos y tradicionales de Israel, porque él mismo decía, los ashkenazim socialistas los discriminaron, a los judíos orientales y a los judíos ortodoxos, dicen eso, en cambio yo, y Begin tenía un hombre con un Yiddishkeit, como si un judaísmo muy de piel, él venía de Polonia, ese mundo tradicional, era un hombre que usaba la kipá más veces que todos los demás políticos anteriores, en muchos actos se ponía la kipá, recuerdan en Camp David, o sea, él era un hombre que venía de un mundo tradicional y respetaba mucho eso. Y hasta muchos judíos sefaradín que pensaban que Begin había nacido en Marruecos, casi, porque él les hablaba en forma tal que era así. Ahora, ¿qué pasa? Cuando en un momento vino el proyecto de cambio de la ley quién es judío, para hacerlo de acuerdo al tema, y ahí presionó mucho Chabad Lubavitch, el Rebbe Lubavitch presionó mucho que había que cambiar esta ley, etc. En ese contexto y muchos otros, y era un hecho que el gobierno israelí iba a aprobar esa ley, pidió verlo a Begin, el presidente de la organización de los judíos reformistas en Estados Unidos, que en ese momento era el rabino Alexander Schindler. Él era un sobreviviente de la Shoah. Y él lo fue a ver a Begin porque sabía que Begin era un hombre con un gran corazón judío y con una gran sensibilidad frente a estos temas. Y le dice, Menachem Begin, usted, primer ministro, dice, usted va a hacer algo, va a distinguir entre judíos de clase A y clase B, como hicieron, usted sabe quiénes hicieron eso hace 60 años. Usted va a apoyar esta división del pueblo judío, y Begin paró la ley. Porque era un hombre que entendía que el movimiento sionista quería preservar la unidad del pueblo judío como uno de los valores fundamentales. Pero el presidente Rivlin actualmente es un hombre que trata también de preservar ese equilibrio. Es un hombre que viene del Likud, de la derecha, pero es un hombre que ha sido muy amplio en su enfoque. Él mismo criticó la ley de nacionalidad. El Estado de Israel dijo, la firmo porque tengo que firmarla, estoy obligado por ley, pero no estoy de acuerdo con esta ley. Es decir, es un hombre que ha demostrado un sentido más amplio acerca del pueblo judío. Entonces necesitamos líderes que tengan un enfoque amplio, que entiendan que acá se juegan muchas cosas, el carácter del judaísmo en Israel, pero también su impacto en la diáspora. Esto va a tener un impacto sobre nosotros. ¿Quiénes son los rabinos que van a definir lo que es el judaísmo? ¿Qué tipo de judaísmo queremos para nosotros y para nuestros hijos?
rabinos que están en diálogo con el mundo, que son educados, que tienen formación, o rabinos fundamentalistas. ¿Quiénes queremos que definan este tema de valores en la sociedad israelí y en otras comunidades? ¿El consenso democrático de la sociedad o una minoría que define que ellos tienen derechos a imponer todo? Y termino ahora sí con la historia de Ben Gurión, con el Hazon Ish, con el líder de la ultraortodoxia. Es una historia que está documentada. Hay películas que se hicieron sobre eso, un documental reciente, hay documentos. El libro de Brown sobre él. Este hombre era alguien que no tenía ningún título oficial, pero era reconocido como la máxima autoridad de los judíos ortodoxos. Vivía en Bnei Brak y era alguien muy respetado. Él, Ben Gurión, ya primer ministro, lo va a visitar a él. Y no hay un acta exacto de la conversación, pero dice lo siguiente. En un momento, él le pide a Ben Gurión que exente a los alumnos de Yeshivot del ejército. En ese momento eran unos pocos miles, 3.000, 4.000. Ben Gurión dice, bueno, son los últimos mohicanos. ¿Cómo no los voy a dejar? Ok, ahora hoy en día son cientos de miles. Es distinto. Pero en esa reunión, Ben Gurión, el Hazon Ish, le dijo lo siguiente. Cuenta el Talmud que cuando en un camino angosto va una carreta cargada y otra carretón vacío, ¿quién deja pasar a quién? Según la historia, ¿cuál sería lo lógico? En un camino angosto que solo puede ser, ¿quién tiene prioridad? ¿La carreta llena o la carreta vacía? La llena. La llena. Bueno, entonces, Hazon Ish dijo, nosotros los judíos observantes estamos cargados de obligaciones de mitzvot, por lo tanto tenemos que tener prioridad en el Estado. Ben Gurión dijo, yo estoy en total desacuerdo con ustedes, porque nosotros como judíos laicos no tenemos menos carga que ustedes. Tenemos el ejército y tenemos que construir el Estado y tenemos que pagar impuestos. O sea, nosotros tenemos, él no aceptó quién es la carreta vacía. Porque para el mundo ultraortodoxo muchas veces los judíos seculares son judíos vacíos. Y ellos son los únicos que tienen la verdad, los contenidos, la vida. Entonces ahí viene una tensión. Son preguntas, como digo, muy difíciles, en mi opinión. No hay una solución a una visión en los próximos 20, 30 años. No veo una solución definitoria de este problema. Va a haber soluciones parciales. Hagamos un acuerdo de esto, hagamos un acuerdo de lo otro, pero es un tema muy de fondo porque tiene que ver con la identidad judía en el mundo moderno. Tiene que ver con democracia, Estado judío, que son problemas muy profundos y, como dije, no hay una solución así de una vez. Hacemos esto y se acabó. Son temas muy complejos que hay que aprender a convivir con ellos. ¿Ok? Bueno, gracias.